vacaciones familiares. Luego dio un portazo y me dejó como basura. Ellos se fueron de tour por Europa. Yo pasé 15 años degradada en una casa que era legalmente mía. Pero el día que descubrí su secreto, los hice arrodillarse y suplicar. Hola, Reddit, me llamo Elise. Y nunca creí cuando la gente decía que algunas familias son peores que los enemigos. Pensaba que quizá exageraban, o que solo estaban pasando un mal momento. Pero quizás simplemente estaba desesperada por creer que mi propia familia no era tan cruel como resultó ser. Crecí en un tranquilo suburbio, en lo que la gente podría llamar un hogar respetable. Mi padre, Arthur, era un abogado muy conocido en nuestro pueblo. Mi madre, Denise, era la perfecta ama de casa, perlas, cazuelas y una frialdad permanente en su sonrisa. Y luego estaba mi hermanastro, Mason, el hijo querido. Digo, hermanastro, ahora porque recién supe que, en realidad, eso era lo que era. En ese entonces, pensaba que éramos solo hermanos. Desde afuera, nuestra familia lucía impecable, pero tras las puertas de esa casa colonial de 2 pisos, me trataban como a una invitada no deseada, más aún, como a una perra callejera. Era demasiado útil para echarme, pero demasiado odiada para amar. Me di cuenta de que era diferente cuando tenía 8 años. Mi cumpleaños pasó sin regalo alguno, mientras Mason tuvo un festejo completo con brincolín y mago el mes anterior. Le pregunté a mi madre por qué nadie celebraba mi cumpleaños, y ella respondió con frialdad: deberías estar agradecida de que incluso te tengamos aquí, no soy estúpida. A los 10, empecé a hacer preguntas. No me parecía mucho a papá, y él nunca me miraba con cariño, ni siquiera con irritación, solo indiferencia. Era como si yo existiera solo para molestar su espacio. Las pocas veces que me atrevía a hablar en la mesa, él me fulminaba con la mirada hasta que callaba. Pero todo estalló cuando tenía 14 años. Nos preparábamos para unas vacaciones familiares por Europa, Roma, París, Barcelona. Yo estaba emocionada. Por primera vez quizá podría ser parte de la familia, no la sombra. Hice maletas con 3 días de anticipación y elegí libros para el vuelo. Ya me imaginaba la Torre Eiffel iluminada, como sería ver algo hermoso con mis propios ojos. Llegó el día de la partida. Bajé con mi maleta, vestida y lista. Mason estaba en el sofá con lentes de sol en la cabeza, posando como modelo de anuncio de verano. Mi madre alzó la vista y parpadeó como si fuera una desconocida que entraba a la casa equivocada. ¿Por qué andas vestida así?, preguntó secamente. Estoy lista para el vuelo, respondí, confundida. ¿No nos vamos a las 10? Mi padre, de pie junto a la puerta con su maleta, se dio vuelta tan despacio que mi estómago dio vueltas. Dio un paso adelante, me fulminó con la mirada y luego gritó tan fuerte que las paredes temblaron: los bastardos no tienen lugar en las vacaciones familiares. Esa palabra, bastardo, me atravesó como una bala. Me quedé paralizada, temblando, tratando de entender. Agarró su maleta y salió marchando. Mi madre lo siguió sin mirarme, sin explicación, solo silencio. Mason sonrió socarrón y soltó: más suerte en la próxima vida, hermanita, y también dio un portazo. Recuerdo que me quedé allí horas, aferrada a mi maleta, esperando que volvieran, que dijeran que era una broma, que habían cometido un error. No lo hicieron. Pasé las 2 semanas siguientes sola en esa casa vacía, mientras ellos posteaban fotos sonrientes desde Europa. Y luego vino la verdadera sorpresa al cumplir 18, cuando pensé que por fin podría irme, pero la vida tenía más lecciones crueles en reserva. Una tarde recibí una carta de un despacho de abogados que nunca había oído nombrar, dirigida a mi madre biológica, una madre que apenas conocía. Ella murió cuando yo era bebé, y según mi padre, era una mujer inestable que me había abandonado. La carta decía todo lo contrario. Ella era la dueña de la casa donde vivíamos, totalmente pagada, legalmente a su nombre. Al morir, la tutela, y con ella la residencia temporal, fue entregada a mi padre, pero la propiedad en sí me pertenecía a mí desde el momento en que cumplí 18. Me quedé pasmada. Durante años me trataron como un parásito, pero yo era quien poseía la casa en la que me hacían sentir inútil. Guardé silencio. Hice como que no sabía nada y observé en silencio. Durante 15 años me quedé ahí, no porque quisiera, sino para ver hasta dónde llegarían. No tenían idea de que la casa era mía. Mi padre incluso bromeaba: ¿cuándo te vas a mudar de mi casa, sanguijuela? Mientras tanto, ellos no ponían ni un centavo para mantenimiento. Yo reparaba el techo con mis ahorros, arreglaba la caldera y pagaba impuestos a escondidas. Una vez tomé el control discreto a través del fideicomiso de mi madre. Pero el día en que todo cambió fue cuando descubrí su verdadero secreto. Después de una tormenta, bajé al ático y hallé un montón de papeles que se habían caído de una repisa podrida. Un sobre dirigido a Arthur llamó mi atención.
Era de una mujer que nunca había oído nombrar, con matasellos de apenas un mes antes de la muerte de mi madre. Dentro había una carta. Arthur, prometiste que ella nunca lo sabría, pero ahora que hace preguntas, quiero que seas honesto. Y Liz no es tuya, nació de tu traición, y solo la crié para salvar tu reputación. Pero no me quedaré callada si sigues tratándola como basura. Ella no ha hecho nada malo, merece un futuro. Solté la carta. Mi madre lo sabía. Sabía que yo no era hija biológica de Arthur, y aún así me crió, quizá no con cariño, pero no me abandonó. Eso significaba que Arthur no era solo frío, era vil. Me odiaba no porque fuera ilegítima, sino porque era la prueba viviente de su traición. Mason no era mi hermano de sangre, sino el hijo perfecto nacido para sostener la mentira. Todo encajó. No me odiaban porque estuviera defectuosa, me odiaban porque yo era la verdad. Ese día algo en mí cambió, pero no de forma amarga o dramática. Me volví silenciosa, concentrada, peligrosa. Creían que yo era débil. No tenían idea de lo que venía. Tras leer esa carta en el ático, no grité ni lloré. Bajé, me serví una taza de té y abrí la laptop. Había pasado toda mi vida esperando que alguien me rescatara, una madre que nunca volvió, un padre que nunca me reclamó, una familia que solo me veía como una carga. Pero ahora yo era la tormenta, y ellos se iban a ahogar en ella. Empecé con una abogada, Margot, afilada como el cristal, serena y feroz. Le mostré la escritura, el fideicomiso, la carta del ático. Sus ojos se abrieron al leer los documentos de la herencia. Y Liz, dijo, esta casa nunca fue de ellos. Tienes todo el derecho legal. Han estado ocupando tu propiedad durante años. Así que redactamos el primer aviso oficial, una carta de desalojo. Pero no la envié de inmediato. Necesitaba algo más. Unas semanas después ellos regresaron de un crucero, un viaje de celebración por la última promoción de Mason, y organizaron una gran fiesta en el jardín, decenas de invitados, colegas de mi padre, los amigos engreídos de Mason, incluso el alcalde. Decidí que ese sería el escenario. Rara vez asistía a sus eventos, les gustaba fingir que yo no existía. Pero esta vez bajé luciendo el único vestido de diseñador en el que me había dado el gusto. Mason me miró como si fuera polvo en su zapato. No estabas invitada, rió. Vivo aquí, ¿recuerdas? No por mucho tiempo, sonrió con suficiencia. Papá ya está con un agente inmobiliario. Esto se convertirá en un flip para el verano. La audacia. Planeaban vender mi casa, la que mi madre biológica me legó, la que yo había mantenido mientras ellos viajaban y festejaban. Esperé a que el jardín se llenara, a que sirvieran el vino y bajara el volumen de la música. Luego di 2 golpecitos al micrófono y esperé el silencio. Hola. Soy Liz. Algunos me conocen. La mayoría, tal vez, no. Soy hija de Arthur. Esta hermosa casa me pertenece legalmente desde que cumplí 18. Me la dejó mi madre biológica, la misma mujer de la que Arthur mintió. Mostré copias de la escritura y del fideicomiso. Y en cuanto a esta fiesta, considérenla la última en mi propiedad. Tienen 30 minutos para desalojar o llamaré a la policía para que lo saquen. Silencio absoluto, luego caos. Mi padre se acercó con el rostro pálido y los labios temblorosos. Eres una ingrata. Tócame, dije con calma, y te arrestan por asalto y allanamiento. Él tartamudeó que yo no era la dueña. Denise intentó decir algo, pero la interrumpí. ¿Recuerdan mis cumpleaños? Porque yo recuerdo los de Mason, todos, con pastel, regalos y cariño. Y recuerdo cuando me dijeron que debía agradecer simplemente por respirar su aire. A Denise se le llenaron los ojos de lágrimas, pero a mí no me importó. Entonces Margot se adelantó, impecable en su traje azul, con una carpeta gruesa. Entregó a mis padres copias de la orden judicial. Con efecto inmediato, se les notifica su desalojo de la propiedad ubicada en 384 Larks Lane. Sus pertenencias personales deben ser retiradas en un plazo de 48 horas bajo supervisión policial. Mi padre parecía atropellado. Mason no tuvo respuesta ingeniosa. Intentaron suplicar, sí, suplicar. Arthur hasta puso una mano en mi hombro, algo que no hacía desde que era niña. Cariño, escúchame. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que hacer esto. No me llames así. Me di la vuelta y entré, dejándolo susurrando entre los invitados.
El alcalde se marchó en silencio. Mason salió furioso y humillado. Esa noche dormí tranquila en mi habitación por primera vez en años, no como el fantasma en el ático ni la hija no deseada, sino como la legítima dueña. Al día siguiente llegaron los mudanceros para empacar lo de mis padres, supervisados por Margot y dos oficiales. Mason intentó reclamar parte de la propiedad e incluso hizo un show en redes para ganar simpatía, pero yo tenía recibos, documentos y capturas de pantalla de cada humillación y burla. La opinión pública no estuvo de su lado. Una semana después redecoré la casa, pinté paredes, retiré los muebles que ellos habían elegido. Doné algunos artículos de lujo y vendí los demás para fundar una organización que apoya a chicas de hogares inestables. Al año, empecé a hablar públicamente sobre la traición familiar y la fuerza silenciosa. Publiqué unas memorias que se convirtieron en bestseller. Mi padre hoy renta un pequeño condominio. Mi madre desapareció del ojo público. Mason perdió su empleo tras la viralización de su drama, y su empresa lo dejó ir para evitar mala prensa. Construye una vida de paz. Dicen que la venganza es dulce, pero honestamente, la paz lo es más, porque la verdadera victoria no fue verlos arrodillarse o suplicar, fue saber que nunca tendría que oírlos hablar de nuevo.